nuestra familia. En esta semana tuve una reunión con 3 matrimonios y estos 3 matrimonios estaban pues haciendo un recordatorio sobre la época cuando fueron jóvenes y salieron a relucir muchos de los errores que cometemos. Lo digo desde la perspectiva de hombre, de esposo y de papá. Cuando empecé a vivir con mi esposa, la que ahora es mi esposa, no había instrucción. No sabía yo qué significaba ser hombre. Solamente imité lo que había en el hogar, en lo que veía. El hombre era un macho que buscaba seducir mujeres, que se emborrachaba y que era muy peleonero. Ese era un hombre en la cultura en donde yo crecí. ¿Qué era ser padre? Ser padre era proveer nada más. ¿Qué era ser esposo? Que la esposa no dominara, sino que el esposo dijera la última palabra. Cuando el Señor me humilló, me quebrantó y me trajo a los pies de Cristo, comprendí que ese tipo de pensamiento tenía que cambiar. Así que lo que sucedió fue que pedí sabiduría a Dios y el Señor empezó a obrar misericordia. Empezó a explicarme qué es lo que Él esperaba de mi vida. Y entonces empecé a interesarme por las necesidades de mi esposa. Empecé a interesarme por las necesidades de nuestros hijos. Empecé a atender aspectos tan básicos como cómo es la condición del alma de nuestro hijo. Así que el día de hoy, más que venirles a exponer, les pido que reciban estos comentarios como una animación, un consuelo, una esperanza. En su soberanía Dios ha unido a un hombre que es imperfecto y egoísta con una mujer que tiene también ciertas imperfecciones. Y ya no digo esas imperfecciones porque apenas en la reunión de la semana las esposas mencionaron que pues respuestas diferentes a lo que yo quería. Y así que vamos a abordar este tema, primeramente Dios, y lo primero que les voy a pedir es que busquen el libro de Efesios. Ya conocen el texto, que es realmente esperamos que el resto del año nos dediquemos, invirtamos nuestro tiempo en este texto. Efesios capítulo 5, a partir del versículo 25 al 33. Hoy no lo vamos a estudiar, hoy solamente lo vamos a leer. Dice Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, vean ese verbo, amad a vuestras mujeres, como la comparación, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tareas que hace Jesucristo para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua y por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer,
Asimismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Le invito para que incline su rostro y hagamos una oración. Dios, te alabamos y te damos gracias porque nos incluiste en tus planes, porque tú nos buscaste, nos mostraste tu amor, nos mostraste que a pesar de cómo éramos, tú nos ofrecías una vida, una existencia muy diferente. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a reflexionar sobre esta maravillosa obra que has hecho en nuestra vida y la esperanza que tenemos de que has de continuar santificando nuestra mente, nuestras actitudes, en nuestra conducta. Nos ponemos en tus manos en nombre de Cristo. Amén. Bueno, este es un tema que aborda el doctor Stuart Scott. Él fue consejero, director de Consejería Bíblica en The Master Seminary. Actualmente, después se fue al Seminario Teológico del Sur de Estados Unidos, pero dentro de su libro El esposo ejemplar, en su primera lección él plantea este desafío de que tanto hombres como mujeres, y en el caso particular se está dirigiendo a los esposos, para que sean ejemplares deben de ir en pos de Cristo. De no ir en pos de Cristo, el otro camino natural, el otro camino en el que vamos a estar viviendo, es en una vida de egoísmo. Él empieza relatando una anécdota en su familia, ya siendo pastor, ya siendo responsable de una iglesia. Llegó un instante que su esposa le tuvo que decir: estás siendo demasiado egoísta mirándolo a los ojos. Y para que una esposa de un pastor le diga eso a su esposo, pues se necesita que la esposa haya llenado ya su capacidad de inconformidades y se lo tenga que decir. Y todavía no se detuvo, la esposa le dijo muchas otras cosas, entre las que me parecieron más apropiadas es esta: solo pareces preocuparte por tus propios deseos e intereses. La esposa no es ingenua, se da cuenta lo que realmente gobierna las actitudes, las palabras, los actos de un esposo, sus propios deseos, sus propios intereses. Ella le dijo: ahora que tenemos niños, no puedo enfocarme solo en ti. Hay muchos esposos que somos celosos, que somos envidiosos, que somos iracundos dentro de nuestra relación matrimonial. Queremos ser el Dios, la atención, el centro de atención de nuestra esposa, que piense nada más en nosotros, que repita lo que decimos, que haga lo que queremos. Ella le dijo: la verdad es que actúas como si no te importaran mis necesidades. Entonces este hombre se estaba concentrando en sus necesidades, en su oficio, en su trabajo, y estaba descuidando a su esposa, las necesidades de su esposa, los conflictos dentro del hogar. A ver, dígame usted, ¿qué pecado es este? ¿Qué pecado es? ¿Acaso hablamos de lo que me importa a mí? A veces la esposa hablaba y el esposo estaba sordo. Y bueno, podemos tener muchas justificaciones de que la esposa habla mucho, pero
lo cierto es que realmente muchos esposos no le prestamos atención a lo que está hablando la esposa. Ella le dijo, la mayoría de las veces no estás dispuesto a sacrificarte, ni en la manera más pequeña por otros, a menos que no te cueste nada o sirva a tus intereses. Era un convenenciero, siendo pastor, ¿se imaginan eso? Ahora, una persona común y corriente que no es un pastor como este hombre, que es una lumbrera, estudió en el seminario, probablemente de familia cristiana, que todavía le dijo la esposa, y encima de eso, ¿ya notaste que si te pido ayuda en lo que sea, reaccionas con impaciencia? Las miradas, los gestos, los pujidos, los movimientos del esposo muestran, oh, ya vas a empezar otra vez, ¿no? ¿Usted qué piensa, hermana Margarita? ¿Será una descripción de algo real o estará inventando este hombre? ¿Y las demás hermanas qué piensan? ¿Podrá existir algún hombre así? ¿Se lo pueden imaginar que exista alguien tan egoísta, tan concentrado solo en sus propósitos, en sus planes, en sus prioridades, en sus intereses, en sus conveniencias, en sus motivaciones, sus deseos? ¿Se pueden imaginar a alguien así? ¿Es posible vivir con alguien así, soportarlo? ¿Y usted, hermano? ¿Está convencido que se puede lavar las manos y decir, a mí no me hablen de eso porque estoy más allá de ese problema? La esposa casi concluyó diciendo, en verdad creo que la preocupación e interés debe estar en ambas partes. Y aquí ya le está aterrizando. No solo en tus intereses, sino en los de los dos. También me pidieron en esta semana, un hombre de la iglesia me presentó un cuestionario que lo analizara, dónde están sus debilidades dentro de su carácter personal, el manejo con sus finanzas, el manejo de su esposa, el manejo de sus hijos, el manejo de su hogar. Y a la hora que estaba evaluando digo, wow, gracias a Dios. Es poderoso porque transforma vidas. Este hombre no vive como yo estaba viviendo. Gracias a Dios. Porque, y estoy convencido que si se tratara de evaluarlos a cada uno de ustedes, bueno, sí tienen algunos defectillos, ¿no? Pero yo no creo que se parezcan a los señores que están aquí en el tianguis. Para nada. Hay una enorme distancia. Y entonces las esposas, estoy convencido, aunque pueden señalar algunos puntos negativos, pero también de continuo le dan gracias a Dios por decir, ay, gracias Señor, porque este hombre es moldeable, quiere aprender a vivir como es tu voluntad. Porque realmente es algo maravilloso vivir con Él. Se interesa, me procura, me cuida, me protege, me anticipa, resuelve mis dificultades. Yo creo que no existe alguien como este hombre y tú lo apartaste para mí. Me imagino que algunas, o bueno, la mayor parte de esposas podría pensar de esta forma. Lo que dice el doctor Stuart Scott es que yo, dijo Stuart, cegado por mi propio orgullo, según él, ¿cuál fue lo que le testerió, lo que le tocó, lo que le pinchó, lo que hirió la esposa al marido? Su orgullo. Él creía que estaba bien. Él se veía todos los días al espejo, se peinaba, se echaba su loción y toda la cosa. Y estoy bien, ya estoy listo para ayudar a la gente, para hablarles de Cristo.
cegado por mi propio orgullo, le informé las maneras en que yo la amaba de manera sacrificial, que es la manera en que Cristo ama a la iglesia. Pero mientras buscaba ejemplos, me confundí, dice Stuart Scott. Mencioné algunas cosas que yo había hecho por ella, pero la verdad es que lo hacía solamente para cumplir y muchas veces lo hacía por una recompensa para mí. Yo así era, hermanos, un convenenciero. Hago esto, pero pues yo espero también. Un mercader. Mientras más evaluaba mi amor por ella, más me daba cuenta que me motivaba mi propia conveniencia o hacer teatro para otros, para que otros dijeran, ¡ay, qué buen varón, qué buen siervo de Dios, qué buen hijo de Dios, qué buen líder tenemos! Aunque no lo quería admitir, ella estaba en lo cierto. Pero la verdad es que lo hacía solamente para cumplir y muchas veces lo hacía por una recompensa para mí. Mientras más evaluaba mi amor por ella, más me daba cuenta que me motivaba mi propia conveniencia. Ya está repetido. Aunque no lo quería admitir, ella estaba en lo cierto. Yo estaba consumido conmigo mismo y mis intereses. Pues gracias a Dios, ¿verdad?, por este ejemplo que nos da tan vívido y también tan general, porque muchos nos proyectamos con eso. Él como pastor dice, yo ya sabía que el propósito de mi vida es la semejanza con Cristo. La voluntad de Dios para cada esposo cristiano es que pastoree y llame a su esposa de la forma en que Cristo pastorea y llama a la iglesia. Realmente Cristo nos ha amado, nos ha aceptado tal como estamos y Él nos vivifica, nos enseña, nos ejemplifica cómo debemos vivir. Un amor sacrificial. Todo hombre cristiano es llamado a seguir a Cristo. Pero el amor de mi esposa me dijo la verdad, porque ese conocimiento solo lo tenía en el cerebro y lo podía platicar y lo podía enseñar y ya lo había memorizado, pero a la hora de vivirlo, él necesitaba examinar su amor por ella. Y nosotros, hermanos, les aseguro que yo me he esforzado, pero no noto que vaya yo creciendo, mejorando. Es de continuo que puedo estar recibiendo reclamos, reproches, señalamientos de mis culpas. Y uno dice, bueno, ¿de qué sirven 50 años de casado? ¿Y de qué sirve tantos años de estar leyendo la Biblia? ¿Y debo yo platicar con ustedes de algo en lo que estoy flaco, débil, defectuoso? Realmente Dios ha hecho mucho. No soy el que era, pero tampoco soy el que muchas personas pueden creer. No lo soy. Me faltaba verdadera preocupación por sus intereses de mi esposa, dice él. Mi egoísmo era una falta de carácter cristiano maduro. Ahora nuestra convicción es solo una convicción. ¿Y cuál es la convicción que desarrolló y que nosotros vamos a empezar a reflexionar durante este ciclo de conferencias? Ya lo vieron desde el inicio. Hacer a un lado, pisotear nuestro egoísmo y nuestro orgullo y conocer a Cristo. Conocer a Cristo. Entonces, en este desafío, en este andar, tanto ustedes como nosotros queremos avanzar en el estudio bíblico. Primer área en la que nosotros queremos conocer a Cristo, porque Cristo es nuestro modelo, entonces tenemos que aprender a servir como Cristo.
servir como Cristo. En Juan capítulo 13, versículo 15, Jesús mismo dijo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Se acuerdan capítulo 13 del Evangelio de San Juan? El Señor Jesús dice desde el versículo 1, ya había amado a sus discípulos con plenitud. Y tomó un recipiente con agua, una toalla, y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Qué significa? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Bueno, aquí lo tengo anotado. En Juan 13:12 les preguntó, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sí saben? ¿Están entendiendo? Le dijo ahí tenía sus 12 discípulos, estaba incluso Judas Iscariote. ¿Saben lo que hice? Sí, Jesús les enseñó que en efecto al morir en la cruz, Él iba a lavarlos de sus pecados, Él iba a pagar sus pecados. También les estaba enseñando a lavarle los pies, que tuvieran una limpieza diaria, una confesión de pecados. Pero por el contexto que nosotros encontramos en versículo 14 y 15, el énfasis del Señor Jesucristo es servir con humildad. Servir con humildad. Él dijo en Juan 13:14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora le pregunto, ¿cuál es una ilustración de lavar los pies a nuestra esposa? Una forma práctica, ¿cuál sería? A ver, Mario. Llevarla al médico, servirla. ¿Qué más? ¿Qué más? Los hombres me imagino que han ideado muchas formas para servir humildemente a su esposa. ¿Cuál sería una más? ¿A qué a ensuciársela o qué? ¿Eh? Cortarle las uñas. ¿Otra? ¿Mandé? ¿Alguien más? Toño, ¿tú qué haces por tu esposa? Ah, entonces mejor te vas de la casa. Bien, muchas gracias, Toño. Estamos relajándonos un poco. ¿Cuál es una forma para servir humildemente a nuestra esposa? Díganme algunas de las miles de formas como ustedes han descubierto que son humildes, que no están movidos por una conveniencia, por un interés, por un teatro, por una apariencia. ¿Cuáles son? Entonces tenemos que examinarnos, hermanos. Tenemos que examinarnos. ¿Cuáles son las áreas de necesidad y de interés de nuestra esposa? Aspecto físico, biológico, aspecto intelectual, aspecto espiritual, aspecto material, qué hacer en la casa, instrucción a los hijos, corrección a los hijos, edificación a ella, devocionales, leerle la Biblia, atender aspectos del hogar. ¿Cómo le podemos servir? ¿Cómo servía el Señor Jesús a sus discípulos? ¿Qué hacía por ellos? Bueno, para que vean. Pero eso lo vamos a profundizar un poquito más. Segundo modelo o segundo ejemplo, área de
de transformación que necesitamos que Dios esté orando con nosotros es el sufrimiento, el sufrimiento. Algunos de nosotros nos volvemos muy hoscos y enojones. En ocasiones es debido a los dolores que padecemos. Así las esposas se vuelven amargosas y criticonas porque están con dolores que a veces ni siquiera los platican porque pues es como si estuviera hablando con la pared, porque ese tipo insensible no entiende que el cuerpo de la mujer no es una pared, no es una tabla y no es su propio cuerpo. Entonces, es importante atender aspectos físicos de dolor, pero también hay castigos emocionales. Hay un caso de un matrimonio que no tiene hijos y llega el instante en que la esposa se culpa. Mi infertilidad es castigo de Dios. Pues ese no es un dolor físico, eso es un dolor emocional, sentimental, ese anhelo de tener hijos, pero algunos esposos ni lo entienden. En efecto, puede ser consecuencia de un pecado del pasado, pero aun cuando hubiera sido un pecado del pasado, dice Romanos capítulo 8, versículo 1, que dice que si esa mujer es cristiana, la ira de Dios ya no está sobre de ellas, ella ya ha sido perdonada. Entonces no es cierto que es castigo de Dios, es simplemente diseño de Dios, es providencia de Dios. Es una forma como Dios decidió que la va a madurar, que la va a instruir, que la va a edificar. El apóstol Pedro dijo en capítulo 2, versículo 21 de su primer carta, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. A veces los problemas, los dolores, los sufrimientos dentro del matrimonio de una esposa o de un esposo no son debido al pecado. Son parte de nuestra condición, es parte del propio ambiente. Hemos sabido de casos dolorosos de niñas que saliendo de la escuela primaria han sido abusadas. Hay casos de mucho sufrimiento y pues diario es nuestra oración que Dios esté guardando a nuestros niños, a los hijos de ustedes, los que tienen hijos. Diario estamos con esa preocupación, con ese pendiente, porque hay muchas formas en que puede llegar un dolor, un sufrimiento. Y cuando nosotros estamos atendiendo el sufrimiento, el dolor dentro de nuestra familia o nosotros mismos estamos enfrentando una situación de dolor, debemos saber que esa puede ser una oportunidad que Dios nos está dando, para que en efecto lo conozcamos a Él, para que dependamos de Él, para que sepamos que Él es Dios de gracia, Dios poderoso, Dios bondadoso y que todo lo tiene bajo su control y lo que nos está sucediendo es parte de su diseño, así como sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nunca cometió pecado y sin embargo tuvo que sufrir. Es muy común que en algunas ocasiones hemos tenido que visitar algunas familias y hemos tenido que leer el libro de Job, ¿verdad? Que es un gran recurso para atender las heridas, porque a veces hay heridas dentro del esposo o dentro de la esposa. También el sufrimiento que nosotros estemos experimentando, podemos utilizarlos para evangelizar. Somos testimonio al mundo que a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, nuestra confianza está en Dios. Y entonces podemos sonreír. Ha sucedido que, por ejemplo, recuerdo que hace unos años, fuimos
que falleció un joven por acá por la Benito Juárez, y estuvimos ahí pues cantando alabanzas, orando, leyendo la Biblia. Y los vecinos estaban sorprendidos porque los papás no estaban llorando. ¿Es que acaso no querían a su hijo? Sí, lo amaban, pero el Señor los fortaleció. Sabían, ya le habían entregado a Dios su hijo. Y de momento es terrible la separación, pero estar enfocado en Dios, saber que todo está bajo su control, eso da un gran consuelo. También sabemos que en nuestro sufrimiento vamos a recibir bendiciones y vamos a recibir honra de parte de Dios cuando estamos dependiendo de Él, confiando en Él. Hermanos, es un área en la que también vamos a estar profundizando. Otra área es humillarnos. Jesús, siendo Dios, siempre fue Dios, siempre era Dios y siempre es Dios. Jesucristo, dice Pablo, se humilló, y nosotros debemos tener esta actitud, debemos imitar esa conducta, esa disposición del alma, sentir eso que también sintió Cristo, que siendo esencialmente Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Él mismo se humilló, se bajó de nivel, y nosotros pues no tenemos el carácter celestial de Cristo, nosotros no somos Dios, así que no vamos a descender tanto. Lo más que podremos descender es a lo que es nuestra condición real. Para muchas personas, por ejemplo, respetar, sujetarse a la autoridad, ser sumiso es una palabra negativa y ofensiva. Actualmente con los movimientos feministas, esa es una palabra que según degrada a la mujer, porque no están comprendiendo la enseñanza de Dios. La sumisión dentro de la Biblia no significa ser ciego, quitarse el cerebro, o ser indigno, o sentirse como una cucaracha para que la pisoteen. No, no es eso. La sumisión dentro de la Biblia es respetar, como lo leímos en Efesios capítulo 5, versículo 33. Y naturalmente que eso significa humillarnos, saber que Dios, Él sí tiene la máxima autoridad, Él es gobernante, Él es majestuoso, y nosotros somos siervos, nosotros somos sus esclavos. Debe hacer lo que quiera. Y dentro de nuestro hogar, dice Efesios capítulo 5, versículo 21, someteos unos a otros. ¿Cómo nos podemos someter a nuestra esposa? ¿Cómo nos hemos sometido? Otros ejemplos, hermanos. Bueno, ahora las esposas. A ver, ¿cuándo su esposo se ha sometido, se ha humillado? Porque me imagino que está casada con un esposo humilde de corazón, ¿no? No es soberbio, no es arrogante, no es pedante, no se siente superior a usted, sino que le da un lugar de dignidad, de honor, de respeto, ¿no? Bueno, no quiero provocar pleitos en el hogar, así que mejor no me dirijo a personas en específico. Bueno, si nosotros, dice Dios, a Él le caen gordos los de ojos altivos, los arrogantes, pero a los humildes, los que honran a Cristo, deben honrar también a sus esposas. Y todos debemos reconocer que nuestra esposa es un tesoro
dado por Dios. Cuando nosotros valoramos a nuestra esposa, realmente, bueno, a mí no se me dificulta, no sé si algún esposo sí, a mí no se me dificulta reconocer mi esposa es única en el mundo, no hay otra mujer como ella. Y yo confío en que cada esposo tiene ese mismo concepto en su matrimonio. Pero mi esposa y yo hemos enfrentado muchos desafíos, muchas condiciones difíciles. Yo creo que nadie hubiera aguantado lo que mi esposa ha aguantado conmigo. Y más si le estoy diciendo lo imperfecto que soy. Entonces, de plano que ella tiene grandes méritos. Bueno, tenemos que humillarnos, pero también tenemos que negar a nuestro yo. Tenemos que negar nuestro yo. ¿Una persona celosa está negando su yo? ¿Sí o no? No. ¿Una iracunda está negando su yo? No. ¿Una agresiva? ¿Una inculpadora? No. No está negando su yo. ¿Y ustedes conocen a alguien así? ¿Han visto? Digo, tenemos vecinos que son monstruosos. Y uno que otro familiar que también es un demonio disfrazado de hombre. Hermanos, a mí me sorprendió que estaba yo ahí investigando sobre la ira y descubro que dice un autor que el 50% de cristianos está batallando con la ira, con el enojo, con el rencor, con la amargura. Y entonces la pregunta es, Dios, yo que soy celoso, iracundo, agresivo, inculpador, ¿tengo esperanza? ¿Ustedes qué creen? Sí. Jesús hace responsable a la persona. Jesús le dijo a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y Dios da la exigencia también en Efesios capítulo 4, versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Por qué Dios exige a los cristianos si los cristianos no pueden cambiar? Los cristianos sí pueden cambiar. Sí pueden cambiar. Dios puede transformarnos, pero es nuestra responsabilidad y para algunos eso choca. O Dios lo hace o yo lo hago. Dios dice que nosotros somos responsables, que debemos negarnos a nosotros mismos. En lugar de complacernos siendo iracundos, en lugar de complacernos siendo celosos, nosotros debemos humillar nuestro yo y entonces aceptar Dios tiene el control. Cuando nos negamos a nosotros mismos, cuando no buscamos nuestra voluntad, no buscamos hacer nuestra voluntad. El iracundo lo que quiere hacer es su voluntad, porque es un soberbio. Pero cuando nos humillamos, cuando nos negamos a nosotros mismos, lo que deseamos es hacer la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad y no la mía. No nuestras prioridades, lo importante no son nuestros planes, nuestros programas, lo que nosotros consideramos importante, no, sino las prioridades de Dios, lo que Dios considera importante. Y Dios nos exige que debemos servir a nuestra esposa, que debemos amarla. No nuestro egoísmo, no salirme yo con la mía. Por eso me indigno, por eso
culpo, por egoísmo. Y entonces eso de estar entendiendo, identificando, me estoy portando muy egoísta, voy a tener que pisotear mi egoísmo y mi orgullo. Y lo importante es la gloria de Dios dentro de mi vida. Esa es nuestra responsabilidad. En quinto lugar, además de que debemos servir a nuestra esposa, sufrir por nuestra esposa, humillarnos ante nuestra esposa, negarnos a nosotros mismos ante nuestra esposa, debemos imitar a Cristo. Debemos imitar a Cristo. El apóstol San Juan en 1 Juan capítulo 2 versículo 6 dijo, el que dice, bueno, ya es declaración verbal, ¿verdad? Profesa ser cristiano. El que dice que permanece en Cristo debe andar, debe conducirse, debe vivir como Cristo anduvo. Esa es la verdad. Si no vive como Cristo, entonces realmente no está permaneciendo en Cristo. Se engaña. Cuando andamos con Cristo, pues aunque sea poco a poquito ir avanzando, como si fuera una gigantesca montaña, debemos ir creciendo en los frutos del Espíritu Santo, en el amor. Ser amorosos con nuestra esposa, en el gozo. ¿Cuándo fue alguna de las formas como podemos gozarnos con nuestra esposa? Algunos hombres, yo los conozco, buscan escribir, pues se les olvida algunos chistes. Y al principio, aunque no les salga, pero lo cuentan ahí con su esposa porque quieren verla sonreír. Hacen algo para que la esposa se alegre. Amor, gozo, paz. Buscar la paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Esto, naturalmente, imitar a Cristo es imitar su amor. El amor es paciente, bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Gracias a Dios que la mayor parte de ustedes son guapos y sus esposas son bellas y eso está muy bien. Pero imagínense con un viejito arrugado, todo, ya, no digo más porque se vayan a ofender a alguien, pero la belleza física se acaba, hermanos, la belleza física se acaba. Y entonces, ¿de qué amor estamos hablando? De ser compañeros, de ser hermanos, de ser amigos, de ser confidentes. ¿Quién es la persona confiable, la más confiable que tenemos? Pues es con la que vivimos en nuestro hogar. ¿Quién es la persona más leal? Es la persona con la que vivimos. Por lo tanto, debemos estimarla, debemos amarla. Aunque ya use lentes, aunque ya esté caminando con más lentitud. Sí, pero el amor de Dios no solo se limita a aspectos físicos, sino que se debe de atender aspectos emocionales, aspectos de lealtad, aspectos de actitud, aspectos espirituales. Perdón, pero el frío aquí me provocó un poco de alergia. Bueno, otra de las áreas que tenemos que atender también es el separarnos. Y dice, ¿separarnos? Sí, separarnos del mundo.
O sea, tenemos en nuestra conciencia que marcar claramente, nuestros valores no son los del mundo, nuestras soluciones no son las del mundo. El Señor Jesucristo a sus apóstoles en el aposento alto les dijo: si el mundo los odia, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo. Esto debemos grabarnos dentro de nuestro cerebro. Realmente nosotros somos peregrinos y extranjeros. Nosotros no pertenecemos a este mundo, ya pertenecemos al reino de Dios. Este es el reino de muerte, este es el reino de mentira, este es el reino de hipocresía. Pero nosotros ya estamos en otro reino. Conocer a Dios nos ha llevado al reino de Dios. Dice el Señor: no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. La persona que quiera oír a un cristiano es debido a que es escogido para el reino de Dios. Y eso debemos estar haciendo, eso debemos procurar buscar los discípulos del reino, buscar a los siervos de Dios. Todavía a algunos les hace falta recibir el evangelio. Yo espero que en nuestro hogar, nuestra esposa y nosotros los hombres, ya realmente estemos en el evangelio. Pero a veces es triste y lamentable que uno de los dos no es creyente, no tiene convicción, no tiene amor a Dios. Así que Dios nos ayude para que vivamos sabiendo que nuestro matrimonio no pertenece a este reino. Entonces, nuestro modelo es Cristo y debemos crecer en el servicio a nuestra esposa, en nuestro sufrimiento por nuestra esposa, en humillarnos ante nuestra esposa, en negar nuestro yo, en imitar a Cristo y comprender que estamos separados. Ahí en esta figura el doctor Stuart Scott representa al hombre en la parte inferior en negro, el yo, pensamientos, sus motivos, sus elecciones, sus sentimientos, puro yo y orgullo. Le produce obras de la carne. Pero cuando el Espíritu Santo está obrando dentro de su carácter, entonces esto va a modificar sus pensamientos. Sus motivos ya van a ser otros, sus elecciones, sus sentimientos. Y entonces sus frutos van a ser semejantes a los de Cristo. Les dije que mi propósito no era confrontar nada, y esa es la verdad, hermanos. Mi propósito es animarlos. Todos nosotros estamos en un anhelo de llegar a la plenitud de Dios. Todos nosotros vamos a tener tropiezos, vamos a tener dificultades, pero si nos forramos de paciencia, entonces vamos a poder perdonar los errores de nuestra esposa. Y si ella se forra de paciencia, pues también nos va a perdonar a nosotros. Y si nos perdonamos los dos, vamos a tener paz y vamos a tener gozo. Dios nos ordena estar en continua examen de nuestra vida y poner nuestra esperanza en Él. Él es poderoso, Él es Dios. Él ya nos cambió, ya nos trajo a su reino. De manera posicional ya somos justos a los ojos de Dios, pero de manera diaria, de manera experimental, de manera práctica, todavía estamos batallando con muchos rastros de pecado. Así que Dios les ayude y nos ayude a todos a iniciar este ciclo de conferencias para que vayamos creciendo a la semejanza de Cristo. Esa es la meta que Dios tiene para hombres y para mujeres, para niños y para ancianos, para todo el que
ha entregado su vida a Dios. Quiere que nos parezcamos cada vez más a Cristo. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, te damos gracias por traernos esta reflexión que, a pesar de que hay desencuentros dentro de nuestro matrimonio, imperfecciones y en ocasiones conflictos en donde nos sentimos tan desesperados, ayúdanos a humillarnos, ayúdanos a ponernos de rodillas y confiar que tú eres poderoso, que nuestra esperanza esté en ti, no en las ideas del mundo, no en las estrategias de las personas, solo tú eres Dios. Gracias, Señor, por habernos traído a conocer tu palabra y porque tu Santo Espíritu que mora en nosotros es el que continúa transformando nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, nuestros sentimientos. Ayúdanos, Dios, y bendice a cada matrimonio, a cada persona, a cada joven, cada adolescente que se encuentra en este lugar. Te lo pedimos en nombre de